Pum. 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 Charlie se despertó sobresaltada y desorientada. Algo golpeaba la puerta intentando entrar. Por el amor de Dios, dijo Jessica de mal humor. Charlie parpadeó y se incorporó. Claro, el motel. Hurricane. Alguien llamaba a la puerta. Mientras Jessica iba a abrir, Charlie se levantó de la cama y miró el reloj. Eran las 10 de la mañana. Miró por la ventana hacia la luz del nuevo día. Había dormido peor de lo habitual, sin pesadillas pero con sueños oscuros que no recordaba del todo, cosas que se le habían quedado en el subconsciente, imágenes que no conseguía recuperar. Charlie. Chilló alguien. Se acercó a la puerta y se vio inmediatamente envuelta en los brazos rollizos de Marla, que la sujetaban como una pinza. Charlie le devolvió el abrazo con más fuerza de la que pretendía. Cuando Marla la soltó, dio un paso atrás con una sonrisa. Siempre había tenido un carácter intenso y contagioso, y su humor se extendía a cualquiera que tuviera contacto con ella. Cuando estaba triste, el sol se escondía tras su nubarrón y un velo gris caía sobre todos sus amigos. Cuando estaba contenta, como ahora, era inevitable que levantara el ánimo a los demás. Siempre estaba emocionada, siempre estaba algo dispersa, siempre daba la impresión de estar llegando tarde, a pesar de que casi nunca se retrasaba. Llevaba una blusa amplia granate que le quedaba bien porque realzaba el tono pálido de su piel y su pelo castaño oscuro. Charlie había mantenido más contacto con Marla que con los demás, ya que era el tipo de persona con el que resultaba fácil conservar la amistad, incluso a distancia. Ya de niña siempre enviaba cartas y postales, sin importarle que Charlie no respondiera a todas ellas. Era firmemente positiva y daba por sentado que caía bien a todo el mundo, a no ser que alguien afirmara lo contrario con las palabrotas correspondientes. Charlie admiraba esa cualidad. A pesar de no ser tímida, ella siempre se preguntaba, ¿le caigo bien a esa persona? ¿O solo está siendo educada? ¿Cómo nota la gente la diferencia? Marla había ido a visitarla una vez cuando tenían 12 años. Encandiló a la tía de Charlie y enseguida se hizo amiga de sus compañeros del colegio, aunque dejando muy claro que era amiga de Charlie y que solo estaba allí para verla a ella. La sonrisa gigante de Marla se esfumó cuando examinó a Charlie. La escudriñó con la mirada como intentando encontrar las diferencias desde la última vez que se habían visto. Estás tan pálida como siempre. Tomó las manos de su amiga entre las suyas. Y sudorosa. ¿Es que nunca entras en calor? Dejó caer las manos de Charlie y procedió a analizar escéptica la habitación del motel, como si no estuviera segura de qué era. Es la suite de lujo, comentó Jessica mientras buscaba algo en la maleta. El pelo le apuntaba en todas direcciones. Charlie se aguantó la risa. Era agradable ver a Jessica desaliñada por una vez. Encontró el cepillo del pelo y lo levantó triunfal. Ja. Toma esa, pelo encrespado. Entra, dijo Charlie al darse cuenta de que Marla y ella seguían en el umbral y que la puerta estaba abierta de par en par. Un segundo. Jason. Gritó por la puerta. No apareció nadie. Jason. Un muchacho llegó brincando desde la carretera. Era bajito y delgado, de piel más oscura que la de su media hermana. La camiseta de Batman y los pantalones cortos negros que llevaba eran del doble de su talla. Tenía el pelo corto y los brazos y las piernas manchados de tierra. ¿Estabas jugando en la carretera? Le preguntó Marla. No. Sí, así es. No lo hagas. Si te matas, mamá me echará la culpa a mí. Entro. Marla empujó a su hermano pequeño dentro y sacudió la cabeza. ¿Cuántos años tienes ya? Preguntó Charlie. 11, respondió Jason. Se acercó al televisor y empezó a toquetear los botones. Deja eso, dijo Marla. Juega con tus muñecos. No soy un niño pequeño. Y, además, están en el coche. Sin embargo, se apartó de la televisión y fue a mirar por la ventana. Marla se frotó los ojos. Acabamos de llegar. Hemos tenido que salir a las 6 de la mañana, y uno que yo me sé, dijo acusadora mirando por encima del hombro a Jason, no ha dejado de juguetear con la radio. Estoy agotada. No tenía aspecto de estar cansada, pero la verdad es que nunca lo parecía. De niñas, cuando dormían en casa de algún amigo, Charlie la recordaba saltando de un lado a otro como una loca mientras los demás iban perdiendo energía, y después se quedaba dormida de golpe, como un personaje de dibujos animados al que le hubieran golpeado con un rodillo de cocina. Deberíamos prepararnos, dijo Jessica. Se supone que hemos quedado con los chicos dentro de una hora en la cafetería. Daos prisa. Dijo Marla. Nosotros también tenemos que cambiarnos. No quería mancharme en el coche.
Jason, ¿puedes poner la tele?, dijo Charlie mirando a Marla, que asintió. El niño sonrió, encendió el aparato y empezó a repasar todos los canales. Deja algo, por favor, le pidió Marla. Charlie fue al baño para vestirse mientras Jessica se peleaba con su pelo. Algo menos de una hora después estaban aparcando en el restaurante. Los demás ya estaban allí, en la misma mesa que habían ocupado la tarde anterior. Cuando entraron, Marla completó una segunda ronda de grititos y abrazos, algo más discreta ahora que estaban en público. Lamar, eclipsado por el entusiasmo de la chica, se puso de pie, saludó con la mano a Jessica y a Charlie, y esperó a que Marla se sentara. Hola, chicas, dijo por fin. Llevaba una corbata oscura y un traje gris marengo. Era alto y delgado, y llevaba el pelo al rape. Tenía rasgos afilados y atractivos, y parecía algo mayor que los demás. Puede que fuera el traje, pero Charlie pensó que se debía a su postura. Parecía que podía estar cómodo en cualquier lugar. Todos se habían arreglado un poco para la ceremonia. Marla se había cambiado en el motel, y tanto ella como Jessica llevaban vestidos. El de Jessica era hasta la rodilla y la tela ligera. Se movía cuando caminaba y estaba cubierta de flores color pastel. El de Marla era sencillo, blanco con un estampado de grandes girasoles. A Charlie no se le había ocurrido meter un vestido en la maleta, y esperaba no parecer fuera de lugar con sus pantalones negros y aquella camisa blanca. John llevaba una camisa morada clara, aunque le había añadido una corbata a juego en un tono algo más oscuro. Por su parte, la ropa de Carlton parecía idéntica a la del día anterior, también completamente negra. Se sentaron. Pero qué guapos que estamos todos, dijo Marla, contenta. ¿Dónde está Jason? Jessica giró la cabeza de un lado a otro. Marla lanzó un quejido. Enseguida vuelvo. Se deslizó fuera del banco y fue corriendo hacia la puerta. Lamar, ¿qué es de tu vida?, preguntó Charlie. El chico sonrió. Aquí tenemos a Mr. Universidad de élite, bromeó Carlton. Lamar bajó un poco la mirada, pero sonreía. Preadmitido, fue todo lo que dijo. ¿En cuál?, quiso saber Jessica. Cornell. Espera, ¿ya has pedido plaza en la universidad?, dijo Charlie. Pero si no es hasta el año que viene. Yo ni siquiera sé a dónde quiero ir. Se saltó sexto, explicó John. Algo cruzó brevemente su rostro, y Charlie supo qué era. A John le gustaba ser el listo, el precoz. De niño, Lamar era bastante inútil, y ahora se había puesto en cabeza. John forzó una sonrisa y se le pasó. Felicidades. Marla irrumpió de nuevo en la cafetería, esta vez tirando del brazo de Jason. Le había hecho ponerse una americana y un pantalón khaki en el hotel, aunque seguía llevando sus deportivas Nike. Ya voy, suéltame, lloriqueaba. ¿Este es Jason?, preguntó Carlton. Sí, contestó el niño. ¿Te acuerdas de mí?, dijo Carlton. No me acuerdo de ninguno de vosotros, respondió con descaro. Siéntate ahí, le ordenó Marla señalando la mesa de al lado. Vale, gruñó él. ¿Puede sentarse con nosotros, Marla?, dijo Jessica. Ven aquí, Jason. Quiero sentarme aquí, dijo él, y ocupó el banco detrás de ellos. Se sacó una videoconsola del bolsillo y se olvidó del resto del mundo. La camarera se acercó y pidieron. Marla le dijo que incluyera el desayuno de su hermano en la cuenta. Cuando llegó la comida, Charlie miró la hora. No tenemos mucho tiempo, avisó. Llegaremos a la hora, no está lejos, dijo Carlton. Se le cayó un pedacito de comida mientras señalaba la carretera. ¿Has vuelto alguna vez al colegio?, le preguntó Lamar. Carlton se encogió de hombros. Paso por ahí a veces. Ya sé que para todos vosotros esto es una excursión nostálgica, pero yo vivo aquí y ya está, y no es que me pase el día recordando mi época preescolar. Todos callaron un instante. Los pitidos y ruidos del videojuego de Jason llenaban el silencio. ¿Sabías que Lamar va a ir a Cornell el año que viene?, le dijo Jessica a Marla. ¿En serio? Pero mira que eres listo, lo alabó ella. Lamar bajó la vista hacia el plato. Cuando la levantó estaba un poco sonrojado. Todo forma parte del plan quinquenal, dijo. Los demás se rieron y él se puso más rojo aún. Cambió rápidamente de tema. Es raro estar de vuelta. Lo raro es que yo sea el único que sigue viviendo aquí, dijo Carlton. Nadie se marcha nunca de Hurricane. Bueno, no es tan raro, ¿no?, dijo Jessica, pensativa. Mis padres. Acuérdate, mi madre es de Nueva York, y solía hacer chistes sobre regresar allí. Cuando vuelva a Nueva York, pero bien podría haber dicho, cuando gane la lotería. No lo decía en serio.
Y entonces, justo después de que Michael, justo después, dejó de bromear y 3 meses más tarde estábamos todos en un avión para visitar a su hermana en Keynes, y ya no volvimos. El padre de mi padre murió cuando yo tenía 9 años, y vinieron a Hurricane al funeral, pero sin mí. No querían que volviera, y la verdad es que yo tampoco. Estuve nerviosa todo el tiempo que pasaron fuera. No hacía más que mirar por la ventana con la esperanza de que regresaran pronto, con la sensación de que les sucedería algo malo si se quedaban demasiado tiempo. Se miraron unos a otros pensativos. Charlie sabía que todos se habían mudado, todos menos Carlton, pero nunca había pensado en ello. Al fin y al cabo, la gente se muda constantemente. Sin embargo, Carlton tenía razón, nadie se marchaba de Hurricane. Nosotros nos mudamos el verano después de tercero porque mi padre consiguió otro trabajo, dijo John. No es nada misterioso. Lamar, tú te marchaste a mitad de ese curso, ¿no? Sí. Pero porque, cuando mis padres se separaron, yo me fui con mi madre a Indianápolis. Frunció el ceño. Aunque mi padre también se mudó, está en Chicago. Mis padres se marcharon por Michael, dijo Marla. Todos se volvieron hacia ella. Después de lo que pasó, mi madre no conseguía dormir. Decía que los espíritus de la ciudad estaban inquietos. Mi padre le respondía que no eran más que estupideces, pero de todas formas nos marchamos en cuanto pudimos. Marla miró a sus amigos y añadió en tono defensivo. ¿Qué? No soy yo la que cree en fantasmas. Yo sí, dijo Charlie. Tenía la impresión de estar hablando desde muy lejos. Casi se sorprendió de que pudieran oírla. Bueno, en fantasmas no, pero sí en recuerdos. Creo que permanecen, haya alguien o no. La casa, su antigua casa, estaba impregnada de recuerdos, de pérdida, de nostalgia. Todo aquello pendía en el aire como si fuera humedad. Las paredes estaban empapadas, parecía que la madera lo había absorbido. Ya estaba allí antes de que ella llegara, seguía en el ambiente y permanecería para siempre. Así debía ser. Era demasiado como para que Charlie lo hubiera traído con ella. Eso no tiene ningún sentido, replicó Jessica. Los recuerdos están en nuestras cabezas, literalmente almacenados en el cerebro. Se ve en los escáneres. No existen fuera de la mente de las personas. Yo no estoy seguro, intervino John. Piensa en todos esos sitios que tienen cierta atmósfera. Casas antiguas, lugares en los que entras y te sientes triste o melancólico, a pesar de no haber estado allí antes. Pero eso no son recuerdos de otras personas, dijo Lamar. Son señales del subconsciente, detalles que percibimos sin darnos cuenta y que nos dicen que debemos sentirnos de una manera determinada. La pintura desconchada, los muebles anticuados y las cortinas de encaje son elementos que nos invitan a sentirnos nostálgicos. Seguramente porque lo vemos en las películas. Una vez, cuando tenía 4 años, me perdí en una feria. Nunca he estado más asustado en mi vida, pero no creo que nadie sienta una añoranza repentina por su madre cuando pasa junto a aquella noria. Quizás sí, dijo Marla. No sé, a veces hay instantes en los que tengo la sensación de haber olvidado algo, algo de lo que me arrepiento o que me hace feliz, o algo que me da ganas de llorar, pero solo durante una milésima de segundo, y después desaparece. Puede que todos vayamos dejando nuestros miedos, remordimientos y esperanzas allá donde vamos, y percibimos el rastro de personas a las que no hemos conocido. Igual está por todas partes. ¿Qué diferencia hay entre eso y creer en fantasmas? Preguntó Lamar. Es completamente diferente, respondió Marla. No es sobrenatural y no estoy hablando de las almas de los muertos. No es más que el rastro que dejan las personas en el mundo. O sea, espíritus de gente viva. Insistió Lamar. No. Estás diciendo que la gente tiene una especie de esencia que puede permanecer en un lugar concreto una vez que la persona se ha marchado. Eso es un fantasma. No, no lo es. No me estoy explicando bien, dijo Marla. Cerró los ojos un momento para pensar. Por fin dijo. Vale, ¿os acordáis de mi abuela? Yo sí, dijo Jason. También era mi abuela. Era la madre de mi padre, no del tuyo, replicó Marla. De todas formas, solo tenías 1 año cuando murió. Pero sí que me acuerdo de ella, dijo Jason en voz baja. Vale. Pues coleccionaba muñecas de la época de su infancia. Después de que mi abuelo se jubilara, viajaban muchísimo y se las traía de todo el mundo. Francia, Egipto, Italia, Brasil, China, de todas partes. Las guardaba en una habitación especial para ellas, estanterías y más estanterías de muñecas, algunas de ellas pequeñas y otras casi tan grandes como yo. A mí me encantaban.
Uno de mis primeros recuerdos es estar jugando con ellas en aquel cuarto. Me acuerdo de que mi padre siempre me pedía que tuviera cuidado, y mi abuela se echaba a reír y decía, los juguetes son para jugar. Mi favorita era una pelirroja de medio metro con un vestido corto y blanco brillante, como Shirley Temple. La llamaba Maggie. Era de los años 40 y me encantaba. Se lo contaba todo, y cuando me sentía sola, me imaginaba a mí misma jugando con ella en esa habitación. Mi abuela murió cuando yo tenía 6 años, y cuando mi padre y yo fuimos a visitar a mi abuelo después del funeral, me dijo que eligiera una muñeca de la colección y me la quedara. Fui al cuarto a por Maggie, pero en cuanto crucé el umbral me di cuenta de que ya no era lo mismo. Era como si la luz hubiera cambiado, como si fuera más oscura y dura de lo normal. Miré a mi alrededor y las posturas alegres y juguetonas de las muñecas parecían ahora antinaturales, deslavazadas. Tenía la sensación de que todas me miraban fijamente, y no sabía lo que querían. Maggie estaba en un rincón y di un paso hacia ella, pero me detuve. La miré a los ojos y en lugar de vidrio pintado vi a una desconocida. Me di la vuelta y salí corriendo. Corrí por el pasillo como si algo me persiguiera y no me atreví a mirar atrás hasta que llegué donde mi padre. Me preguntó si había elegido una muñeca y yo me limité a negar con la cabeza. Nunca volví a la habitación. Todos enmudecieron. Charlie estaba paralizada imaginando a la pequeña Marla corriendo para salvarse. ¿Qué pasó con las muñecas?, preguntó Carlton, rompiendo el hechizo solo a medias. No lo sé, creo que mi madre se las vendió a otro coleccionista cuando murió mi abuelo. Lo siento, Marla, dijo la Mar, siguen siendo jugarretas de la mente. Echabas de menos a tu abuela, tenías miedo de la muerte, y las muñecas son extrañas de por sí. Charlie intervino para zanjar la discusión. ¿Hemos acabado todos de comer? Tenemos que irnos enseguida. Todavía tenemos mucho tiempo, dijo Carlton mirando la hora. Está como a 5 minutos. Se le cayó un pedacito más de comida de la boca que aterrizó junto al anterior. John recorrió con la mirada a todos y cada uno de los que estaban sentados a la mesa, como si estuviera esperando algo. Tenemos que contárselo, dijo mirando a Charlie. Ay, sí, es verdad, exclamó Jessica. ¿Contarnos qué?, intervino Jason mirando por encima del asiento de Marla. SHH, dijo Marla, no muy convencida, y miró a John. ¿Contarnos qué? John bajó la voz, lo que obligó a todos a inclinarse hacia él. Charlie también se acercó, deseando oírlo, a pesar de que sabía perfectamente lo que iba a decir. Anoche fuimos a Freddy's, dijo. ¿Sigue ahí?, exclamó Marla, demasiado alto. SHHH. Hizo Jessica gesticulando con las manos. Perdón, susurró Marla. Es que no puedo creer que Freddy's siga donde estaba. Es que no es así, dijo Carlton levantando las cejas y sonriendo enigmáticamente a la Mar. Está escondido, explicó John. Se suponía que iban a derribarlo para erigir allí un centro comercial, pero no lo hicieron. Se limitaron a construir alrededor. A sepultarlo más bien, le corrigió Carlton. ¿Y entrasteis?, preguntó la Mar. Charlie asintió. No puede ser. ¿Cómo era?, quiso saber Marla. Estaba exactamente igual, contestó John. Era como si la gente se hubiera desvanecido, dijo Charlie con suavidad. Yo también quiero ir. Tenéis que llevarnos, dijo Marla. Jessica carraspeó, dudando. Todos la miraron. No lo sé, dijo despacio. Quiero decir, precisamente hoy. ¿Creéis que deberíamos? Tenemos que verlo, dijo la Mar. No podéis contarnos esto y no dejarnos ir. Yo quiero verlo, se metió Jason. ¿Qué es Freddy's? Lo ignoraron. El chico tenía los ojos abiertos como platos y estaba atento a cada palabra. Puede que Jessica tenga razón, dijo John, reticente. Puede que sea una falta de respeto ir hoy. Se hizo un silencio momentáneo y Charlie supo que estaban esperando a que ella dijera algo. Era la única a la que tenían miedo de ofender de verdad. Necesitaban su permiso. Deberíamos ir, afirmó. No creo que sea una falta de respeto. Es casi una forma de honrar lo que sucedió. Miró a su alrededor. Jessica asintió. Charlie no estaba segura de que fuera un argumento válido, pero no era preciso convencerlos. Solo necesitaban una excusa. Marla se dio la vuelta para mirar el plato de Jason. ¿Has terminado de comer? Ajá, respondió. Marla señaló el videojuego que tenía en la mano. Sabes que no puedes jugar con eso durante la ceremonia. Ajá. Lo digo en serio, Jason. Voy a cerrar el coche con eso dentro. ¿Y por qué no conmigo también?, murmuró. Me encantaría, dijo Marla entre dientes volviéndose hacia el grupo. Vale, ya podemos irnos.
Condujeron hasta el colegio en caravana, con los chicos en el coche de Carlton, Marla detrás, y Charlie en la cola. Tendríamos que haber compartido coche para venir, dijo Jessica, distraída mirando por la ventanilla. A Charlie no se le había ocurrido. Supongo, respondió. Aunque, por otra parte, no sé si habría querido ir con Marla y Jason, añadió Jessica sin rodeos. Son bastante intensos, sí. Cuando llegaron, el aparcamiento ya estaba a rebosar. Charlie aparcó en una bocacalle, en lo que esperaba que fuera una plaza legal, y caminaron hasta el colegio por la acera que tan familiar les resultaba. Jessica se estremeció. Tengo la piel de gallina. Es raro estar aquí, dijo Charlie. El colegio parecía igual por fuera, pero la valla estaba nueva e impecable, una tela metálica negra revestida con plástico. El pueblo entero era así, una mezcla de lo viejo y lo nuevo, de lo conocido y lo desconocido. Lo que había cambiado parecía fuera de lugar, y lo que seguía igual hacía que Charlie se sintiera fuera de lugar. Para Carlton debe de ser muy raro vivir aquí, pensó. Ya sé que para todos vosotros esto es una excursión nostálgica, pero yo vivo aquí y ya está, había dicho. Por algún motivo, Charlie no se lo creía del todo. Cuando llegaron a la cancha que había detrás del edificio, las gradas ya estaban llenas. Se habían colocado varias filas de sillas plegables para ofrecer más asientos. Charlie distinguió a Marla y a los chicos delante del todo. Vaya, genial, se lamentó. No quiero sentarme en primera fila. A mí no me importa, contestó Jessica. Charlie la miró. Pues claro que no, le habría gustado decir. Porque tú, tienes razón, no es para tanto, dijo en cambio, y mientras avanzaban hacia el grupo comentó. Ha venido medio pueblo. Les habían guardado 2 sitios. Había uno libre en primera fila, junto a Carlton, y otro justo detrás, junto a Marla. Jessica le hizo un gesto a Charlie y se sentó al lado del chico. Se inclinó hacia él y comenzaron a cuchichear. Charlie le repitió a Marla. Ha venido un montón de gente. Sí. Es un pueblo pequeño, ya sabes. Lo de Michael fue tremendo. Además, sus padres siguen viviendo aquí. La gente se acuerda. La gente se acuerda, repitió Charlie en voz baja. Tenían delante un pequeño escenario elevado, con un atril y 4 sillas. Detrás de las sillas había una pantalla en la que se proyectaba un enorme primer plano de Michael. No es que fuera favorecedor, tenía la cabeza echada hacia atrás en un ángulo extraño y se reía con la boca abierta, pero era perfecto. Un momento de alegría captado y guardado, no algo preparado. Parecía feliz. Maldita sea, dijo Marla en voz baja. Charlie la miró. Se estaba secando los ojos con un pañuelo. La rodeó con el brazo. Lo sé. El equipo de sonido se encendió de pronto con un zumbido que se fue desvaneciendo. 4 personas se subieron al escenario. Un hombre fornido de traje que fue directo hacia el micrófono, una mujer mayor y una pareja, un hombre y una mujer. El hombre del traje se acercó al atril y la anciana se sentó en una de las 4 sillas. La pareja se quedó detrás, pero no se sentó. Charlie sabía que debían de ser los padres de Michael, pero no los reconoció. Cuando eran niños, no eran más que padres, una especie que pasaba desapercibida para ellos casi todo el tiempo. Cayó en la cuenta de que ni siquiera sabía cómo se llamaban. Los padres de Michael no se esforzaban demasiado por interactuar con los amigos de su hijo, y Charlie se dirigía a ellos como mamá de Michael y papá de Michael, como si esa fuera la forma de hablarle a alguien. El hombre del atril se presentó como el director del colegio. Dijo algunas palabras sobre la pérdida y la comunidad y la belleza efímera de la juventud. Habló brevemente sobre la bondad de Michael, su talento artístico, y lo mucho que impresionaba a todo el que lo conocía, incluso de muy pequeño. Era verdad, reflexionó Charlie. Michael había sido un niño más carismático de lo normal. No era exactamente un líder, pero todos acababan queriendo contentarlo, hacerlo sonreír, así que a menudo hacían lo que sabían que él quería hacer con el solo objetivo de satisfacerlo. El director terminó y presentó a los padres de Michael, Joan y Donald Brooks. Estos permanecieron de pie junto al atril, incómodos, recorriendo una a una las caras del público con la mirada, como si no estuvieran del todo seguros de cómo habían llegado allí. Por fin Joan dio un paso al frente. Es extraño estar aquí arriba, dijo, y un murmullo de algo parecido a la aprobación recorrió el público. Os estamos muy agradecidos a todos por haber venido, especialmente a los que habéis llegado de fuera. Miró directamente a la primera fila y les habló a Charlie y a los demás. Algunos amigos de Michael vienen de muy lejos, y creo que 10 años después, con vuestras vidas encaminadas hacia otra etapa, es toda una prueba de quién era.
Charlie estaba tan cerca del escenario que veía que tenía los ojos inundados de lágrimas y que estaba a punto de llorar, pero mantuvo la voz firme. Os damos las gracias por estar aquí. Con esta beca queríamos que Michael dejara un legado, pero está claro que ya dejó uno. Marla le cogió la mano a Charlie y ésta le devolvió el apretón. Me gustaría decir algo sobre las familias que no están aquí, prosiguió Joan. Como todos sabemos, Michael no fue el único niño desaparecido durante esos horribles meses. Leyó otros 4 nombres, 2 niñas y 2 niños. Charlie miró de reojo a Marla. Todos sabían que había otros, pero la muerte de Michael había afectado de tal manera a sus vidas que jamás habían hablado de las demás víctimas. Charlie sintió una punzada de culpa. Había personas para las que aquellos niños y niñas eran tan importantes como Michael, para las que su pérdida había supuesto el fin del mundo. Cerró los ojos un instante. No puedo llorar a todo el mundo, pensó. Es imposible. Joan seguía hablando. A pesar de que sus familias se han mudado a otros lugares, esos chicos y chicas siempre tendrán un hueco en nuestro corazón. Ahora me gustaría invitar a hablar a un joven que era especialmente cercano a mi hijo. Carlton, ¿tendrías la bondad? Todos observaron sorprendidos cómo Carlton se levantaba y subía al estrado. Joan lo abrazó con fuerza y se quedó justo detrás mientras él sacaba del bolsillo un pedazo de papel arrugado. Carraspeó contemplando al público, después volvió a arrugar el papel y se lo metió otra vez en el bolsillo. No recuerdo a Michael tanto como debería, dijo por fin. Tengo demasiadas imágenes borrosas de aquellos años. Sé que nos conocimos cuando aún llevábamos pañales, pero por suerte no me acuerdo. Hubo una leve risita nerviosa entre el público. Lo que sí sé es que Michael está presente en mis recuerdos desde que tengo uso de razón. Me acuerdo de que jugábamos a superhéroes. Pintábamos, algo que él hacía mucho mejor que yo. Y a medida que crecíamos, la verdad es que seguimos jugando a superhéroes y pintando. Algo de lo que me acuerdo perfectamente es de que mis días siempre eran más emocionantes si él estaba conmigo. Era más listo que yo, siempre se le ocurrían nuevas ideas, nuevas formas de buscarnos problemas. Por cierto, señora Brooks, perdón por aquellas lámparas. Si hubiera saltado tal como me dijo Michael, seguramente solo habría roto una. Donald lanzó una carcajada atragantada de desesperación. Charlie, incómoda, cambió de postura y apartó su mano de la de Marla con una media sonrisa de disculpa. Ser testigo de su dolor al desnudo la superaba. Era una herida abierta, en carne viva, y no soportaba contemplarla. Carlton volvió a sentarse con ellos. Habló la abuela de Michael y después su padre, que se había recuperado lo bastante para compartir con los demás una anécdota de cuando llevó a su hijo a su primera clase de arte. Habló al público de la beca, dirigida a un estudiante de último curso que hubiera demostrado tanto excelencia como pasión por las artes, y anunció la ganadora de la primera convocatoria, Anne Park, una coreana menuda que subió rápidamente al escenario para recibir la placa y los abrazos de los padres de Michael. Charlie pensó que para esa chica debía de ser extraño que aquel honor se viera ensombrecido por el origen de este. Pero entonces se dio cuenta de que Anne también debía de conocer a Michael, aunque solo fuera de pasada. Después de la ceremonia se acercaron a saludar a los padres de Michael, a darles un abrazo y a balbucear palabras de pésame. ¿Qué se le dice a alguien que ha perdido a un hijo? ¿Pueden haber aliviado su dolor lo más mínimo? 10 años pueden marcar alguna diferencia o siguen despertándose cada mañana con el dolor tan intenso como el día que murió. Había una larga mesa de comedor junto al escenario en la que se estaban acumulando lentamente fotos y tarjetas, flores que había llevado la gente, notas para los padres de Michael o para él. Cosas que recordaban o que les gustaría haber dicho. Charlie se acercó y las repasó. Además de Michael, había fotos de ella y de los demás. No tendría que haberse sorprendido. Al fin y al cabo siempre estaban juntos, o bien en grupo, o bien de 2 en 2 o de 3 en 3. Se vio posando en medio de todo aquello. Michael, John y ella cubiertos de barro, y Jessica al lado, impoluta, y negándose a acercarse. Charlie sonrió. Como no en otra imagen, una Marla de 5 años hacía grandes esfuerzos para aguantar el peso de su hermano recién nacido, y la Mar observaba con recelo a esa cosa diminuta por encima del hombro de la chica. También estaban allí algunos de los dibujos de Michael, garabatos enmarcados de forma profesional e incongruente. Charlie cogió un dibujo de lo que supuso que era un tiranosaurio rex pisoteando una ciudad. Se dio cuenta de que verdaderamente tenía un talento increíble. Mientras ella y los demás garabateaban muñecos palo, los dibujos de Michael parecían realistas, o casi.
Este es buenísimo, dijo John por encima de su hombro. Charlie se quedó paralizada. Me has asustado, dijo. Lo siento. Volvió a mirar el dibujo. Fuera lo que fuera, era mejor de lo que ella podía dibujar ahora. De pronto, la pérdida y la rabia le encogieron el pecho. No era solo que Michael hubiera muerto joven, también era lo que significaba. Lo habían parado en seco, le habían arrebatado violentamente años y décadas de vida. Sintió que una indignación infantil se apoderaba de ella, como si volviera a ser una niña que solo quería lloriquear. No es justo. Dejó el cuadro en la mesa con una respiración profunda y se dio la vuelta. La reunión continuaba, pero ella necesitaba marcharse. Su mirada se cruzó con la de Marla, y esta, tan intuitiva como siempre, asintió y agarró a la Mar por la manga. Todos se dirigieron al aparcamiento desde donde estaban. Nadie pareció percatarse de su marcha. Lógico, ya que salvo Carlton, todos eran extraños en aquel lugar. Se detuvieron junto al coche de Marla. Había invocado un milagro, quién sabe cómo, y había encontrado sitio justo al lado del colegio. ¿Puedo jugar ya?, dijo Jason de inmediato. Marla sacó las llaves del bolso y se las dio. No te vayas con el coche, le advirtió. De pronto agarró a su hermano, se lo acercó y lo abrazó durante un buen rato. Pero si solo me voy al coche, murmuró cuando ella lo soltó. Sí, quizás sería mejor que te dejara marchar, dijo dándole un empujoncito. Carraspeó. Bueno, ¿vamos a ir a Freddy's? Se miraron unos a otros. Sí, yo creo que deberíamos ir, contestó Charlie. En cierto modo, ir a Freddy's después de la ceremonia parecía algo más que un simple juego. Parecía lo correcto. Nos vemos allí al atardecer. Jessica, ¿puedes ir con los chicos? Yo me voy a dar un paseo. ¿Puedes venir con nosotros?, dijo Marla. Le he prometido a Jason que lo llevaría al cine. Charlie se puso en camino sin esperar a oír el resto de la conversación. A unos metros del aparcamiento se dio cuenta de que la seguían. Se dio la vuelta. John, ¿te importa que te acompañe? Vas a tu antigua casa, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido? Es lo único interesante que hay en esta dirección. Yo también fui a ver la casa en la que vivía. Está pintada de azul y tiene jardín. Fue raro, porque sé que no era azul cuando yo era niño, pero no consigo recordar de qué color era. Todo es muy distinto. Charlie no dijo nada. Ni siquiera estaba segura de querer que John la acompañara. Su casa, la casa de su padre, era privada. Pensó en la primera vez que él había visto sus juguetes, la fascinación y el interés que había mostrado, y no por complacerla a ella. Transigió. Vale, puedes venir. Titubeó. ¿Está distinta? La verdad es que no, respondió Charlie. No era del todo verdad, pero no sabía muy bien cómo explicar lo que había cambiado. Caminaron juntos casi 5 kilómetros alejándose del pueblo y siguiendo viejas carreteras, al principio asfaltadas y después no. A medida que se acercaban a la casa, dejaron la calzada y ascendieron la pendiente de una colina llena de maleza y árboles que deberían haberse podado o talado hacía años. Sobre las hojas asomaban 3 tejados desperdigados por la colina. Hacía mucho tiempo que nadie vivía en esas casas. Por fin enfilaron la entrada. John se detuvo repentinamente para contemplar la casa. Pensaba que resultaría menos intimidante, dijo con suavidad. Charlie, impaciente, lo agarró del brazo y se lo llevó de allí para después rodear el edificio. Una cosa era que estuviera allí con ella, pero no estaba preparada para dejar entrar a nadie más. Ni siquiera estaba segura de querer volver dentro ella misma. Él la siguió sin protestar, como si fuera consciente de que era su territorio y de que ella decidiría a dónde iban. El terreno era extenso, más que un simple césped. Un bosque rodeaba el amplio patio trasero. De niña, Charlie solía tener la sensación de estar en su pequeño reino, de ser la soberana de todo lo que veía. El césped se había asilvestrado y las malas hierbas les llegaban hasta las rodillas. Rodearon el perímetro. John se asomó al bosquecillo y Charlie volvió a sentir aquel miedo infantil, como de cuento. No entres en el bosque sola, Charlotte, le advertía su padre. No lo decía en tono siniestro, era una simple advertencia paternal, no te pierdas, como cuando le decía que no cruzara la calle sin dar la mano a alguien o que no tocara el fogón cuando estaba caliente. Pero Charlie se lo tomaba más en serio. En sus cuentos había leído, como todos los niños, que en los bosques había lobos y cosas más peligrosas. Agarró a John de la manga. Por ahí no, dijo, y el chico se apartó del bosque sin preguntar por qué. Entonces se acercó a un árbol en el centro del jardín y apoyó la mano en él. ¿Te acuerdas de este árbol?, preguntó sonriendo con algo de malicia en la voz. Pues claro, dijo Charlie acercándose.
Estaba aquí antes que yo. Sin embargo, John la miraba a ella, esperando más, y de pronto se acordó. Era un día soleado de primavera. Tenían 6 años más o menos. John estaba de visita y jugaban al escondite, supervisados a medias por el padre de Charlie, que estaba en el taller del garaje absorto en sus máquinas. La puerta estaba abierta para oír si alguien gritaba, pero, aparte de eso, el jardín era para ellos dos. John contaba hasta 10 con los ojos tapados de cara al árbol. El patio era abierto, así que no había muchos sitios donde esconderse. Charlie, animada por la emoción del juego, se atrevió a ir más allá del límite prohibido del bosque, justo detrás de la línea de árboles. John buscó primero en los demás sitios. Detrás del coche de su padre, en el rincón del saliente del garaje, en el espacio que había debajo del porche, por el que un niño apenas podía arrastrarse. Se dio cuenta de dónde debía de estar Charlie, y ésta se preparó para correr en cuanto él se encaminó hacia el extremo del jardín y se asomó hacia el bosque una y otra vez mirando detrás de los árboles. Cuando por fin la encontró, ella salió corriendo y cruzó el césped hasta el árbol. Él iba justo detrás de ella y casi pudo tocarla, pero ella aceleró y se mantuvo fuera de su alcance por poco. Golpeó el árbol, casi se dio de bruces contra él, y John chocó contra ella justo un segundo después porque iba demasiado rápido para frenar. Los dos se rieron histéricos y después pararon al mismo tiempo, tratando de recuperar el aliento. Charlotte, dijo John insistiendo en su nombre con el tono de burla que siempre utilizaba. No me llames así, contestó Charlie automáticamente. ¿Alguna vez has visto besarse a los adultos? Cogió un palo y comenzó a rascar la corteza del árbol, como si estuviera más interesado en ella que en la respuesta. Charlie se encogió de hombros. Sí, creo que sí. ¿Quieres probar? Seguía sin mirarla a la cara. Él tenía la suya manchada de tierra, como tantas veces, el pelo le sobresalía en todas direcciones, y tenía una ramita enganchada justo encima de la frente. ¡Qué asco!, dijo Charlie arrugando la nariz. Entonces, después de un instante, añadió. Vale, venga. John tiró el palo y se inclinó hacia ella con las manos a la espalda. Charlie cerró los ojos y esperó, sin saber muy bien qué se suponía que debía hacer. Charlotte. Era su padre. Charlie se apartó de un salto. La cara de John estaba tan cerca que sus frentes chocaron. ¡Guay!, gritó él llevándose la mano a la nariz. El padre de Charlie rodeó el árbol. ¿Qué estáis haciendo? John apartó los dedos del niño de su nariz. No estás sangrando, se te pasará. Charlotte, jugad más cerca de la casa, por favor. De todas formas, creo que tu madre ya está aquí, John. Se les adelantó y se dirigió a la entrada, donde un coche acababa de parar. Vale, dijo John, trotó hacia allí y se dio la vuelta para despedirse de Charlie con la mano. Sonreía como si hubiera sucedido algo maravilloso, aunque Charlie no estaba segura de qué había sido. Madre mía, dijo Charlie ahora tapándose la cara, con la seguridad de que se había sonrojado. Cuando volvió a levantar la mirada, John esbozaba esa misma sonrisa satisfecha de aquel niño de 6 años. ¿Sabes qué? Todavía me duele la nariz cuando llueve, dijo tocándosela. No es verdad, replicó Charlie, y se recostó en el árbol. Le dirigió una mirada acusadora. No puedo creer que intentaras besarme. Teníamos 6 años. Hasta el corazón más diminuto sabe lo que quiere, dijo John con voz romanticona, aunque escondía algo de verdad que no logró ocultar del todo. De pronto, Charlie se dio cuenta de que estaba muy cerca de ella. Vamos a ver el taller de tu padre, dijo de pronto en un tono demasiado elevado. Charlie asintió. Vale. Se arrepintió en cuanto lo dijo. No quería abrir la puerta del taller. Cerró los ojos, todavía apoyada en el árbol, y lo vio. Era todo lo que veía cuando pensaba en ese lugar. El esqueleto metálico retorcido y amorfo en su rincón oscuro, con los hombros distendidos y los ojos plateados y desconchados. La imagen fue ampliándose hasta ocupar toda su mente. El recuerdo le transmitía una angustia hiriente, pero no sabía a quién pertenecía esa sensación. A esa cosa, a su padre o a ella misma. Charlie sintió una mano en el hombro y abrió los ojos. Era John. Tenía el ceño fruncido, como si estuviera preocupado. ¿Estás bien, Charlie? No. Sí. Venga, vayamos a ver qué hay en el taller. La puerta no estaba cerrada, y tampoco había motivo para que lo estuviera, pensó Charlie. Sus ojos buscaron en primer lugar el rincón oscuro. El muñeco no estaba. En su lugar colgaba un delantal gastado, el que su padre se ponía para soldar, y junto a él estaban las gafas, pero no había ni rastro de aquella presencia inquietante. Debería haber sentido alivio, pero no era eso, sino más bien una vaga intranquilidad.
Miró a su alrededor. No parecía quedar casi nada del taller. Las mesas de trabajo en las que su padre montaba y retocaba sus inventos seguían allí, pero habían desaparecido los materiales, los planos y los robots a medio terminar que solían ocupar todas las superficies. ¿Dónde están? ¿Los habría llevado su tía a un vertedero para que se oxidaran y se deshicieran entre otros objetos inútiles? ¿O habría sido su propio padre para que nadie más tuviera que hacerlo? Había restos aquí y allá sobre el suelo de cemento. Quienquiera que hubiera limpiado no había sido demasiado concienzudo. Charlie se agachó y recogió un pedacito de madera de forma extraña, después una pequeña placa base. La giró. ¿De quién sería este cerebro? Se preguntó, pero lo cierto es que no importaba. Estaba estropeada. E incluso si alguien hubiera querido arreglarla, el cobre estaba demasiado rayado. Charlie, dijo John desde el otro lado del taller. Estaba en el rincón oscuro. Si el esqueleto estuviera allí, podría alargar la mano para tocar al chico. Pero no está. ¿Qué? Mira lo que he encontrado. Charlie se acercó a John, que estaba junto a la caja de herramientas de su padre, y se apartó para dejarle sitio a ella. La chica se arrodilló delante de la caja, que parecía que habían limpiado hacía poco. Era de madera oscura y manchada, y brillaba gracias a algún tipo de laca. La abrió suavemente, cogió un punzón de la bandeja superior y lo sostuvo un instante con el mango redondeado de madera también encajado en la palma de la mano que parecía hecho para ella. Aunque no habría sabido cómo. La última vez que lo había cogido apenas podía rodear la base con los dedos. Contempló las herramientas una por una sacándolas de sus compartimentos, tallados en la madera con la forma exacta de cada una de ellas. Todas estaban limpias y lustrosas. Los mangos conservaban su suavidad y el metal no estaba oxidado. Parecían haberse usado esa misma mañana, y que después se hubieran repasado y guardado meticulosamente. Como si alguien siguiera cuidando de ellas. Las miró con una alegría intensa e inesperada, la que se siente al recuperar algo por lo que se ha luchado. Pero esa misma alegría no parecía apropiada para ese momento ni ese lugar. Contemplar las cosas de su padre la desestabilizaba. Había algo que no encajaba. Un miedo repentino la obligó a soltar el punzón como si quemara. Lo tuvo que devolver a su sitio en la caja. Cerró la tapa, pero no se levantó. Los recuerdos se apoderaron de ella y se abandonó a ellos cerrando los ojos. Tenía los pies clavados en el polvo. Dos manos grandes y callosas le tapaban los ojos. De pronto, la luz la deslumbró y parpadeó impaciente para ver lo que tenía delante. Ante ella se alzaban tres figuras completas y relucientes, inmóviles, que reflejaban el sol en todos sus contornos. Eran impresionantes. ¿Qué te parecen? Oyó la pregunta, pero no pudo responder, ya que sus ojos todavía no se habían adaptado a la luz. Las tres figuras de metal tenían una estructura similar, pero Charlie se había acostumbrado a ver más de lo que había, a imaginar el resultado final. Desde hacía un tiempo, tres trajes vacíos colgaban como cadáveres de una viga del desván. Y ella sabía que tenían un destino especial. Y ahora entendió cuál. Dos barras sobresalían de la parte superior de la cabeza de una de esas figuras descomunales, una cabeza maciza y con forma de calavera. Parecía que las barras se habían incrustado en ella a la fuerza. Ese es el conejo. Chilló Charlie, orgullosa de sí misma. ¿No te da miedo? Preguntó la voz. Claro que no. Se parece a Theodore. Theodore. Eso es. La figura del medio tenía rasgos más claros. Sus facciones estaban esculpidas de forma distintiva. Sin duda era un oso, y de su cabeza también sobresalía una única barra metálica. Charlie se quedó perpleja un instante, pero enseguida sonrió. Para la chistera, dijo confiada. La última figura era quizá la más aterradora. De su rostro vacío, allí donde habría ido la boca, sobresalía una larga pinza metálica. En una bandeja presentaba una estructura metálica que parecía una mandíbula con cables por todas partes. Esa da miedo, reconoció dubitativa. Bueno, esto luego será una magdalena. Su padre apretó la parte superior y la mandíbula se cerró, lo que hizo que Charlie diera un brinco y después se echara a reír. De pronto enmudeció. Había estado tan distraída que lo había olvidado. Se supone que no debo estar aquí. Este no es mi sitio. Le temblaban las manos. ¿Cómo podía haberse olvidado? El rincón miró hacia el suelo incapaz de levantar la vista ni de moverse. Tenía uno de los cordones desatados. Junto a su pie había un tornillo y un pedazo de cinta adhesiva opaco por el polvo. Había algo detrás de ella. Charlie. Era John. Charlie. Levantó la vista hacia él. Lo siento. Estaba en otro mundo. Este lugar.
Se puso de pie, dio un paso adelante y se colocó en el punto que recordaba. Echó un vistazo a su espalda para ver si el recuerdo se manifestaba. El rincón estaba vacío, no había nada. Volvió a arrodillarse y registró el suelo hasta encontrar un pequeño tornillo entre la suciedad. Lo sacudió y después miró con más atención. Al barrer el polvo con la mano, descubrió unos agujeritos en el suelo. Pensativa, pasó los dedos por encima. Charlie, tengo que contarte una cosa. Había cierta urgencia en la voz de John. La chica dejó vagar la vista por el taller y se levantó. ¿Te importa que salgamos? Aquí dentro no puedo respirar. Claro, dijo él. La siguió al patio y hasta el árbol del escondite. Charlie estaba cansada, el agotamiento la oprimía por dentro. Se recuperaría en un instante, pero quería estar en un sitio que solo transmitiera recuerdos tontos de la infancia. Se sentó en la hierba apoyada en el tronco y esperó a que John hablara. Él se colocó delante de ella con las piernas cruzadas, algo rígido y estirándose los pantalones. Ella se echó a reír. ¿Te preocupa ensuciarte, precisamente a ti? Las cosas cambian, contestó con una sonrisa irónica. ¿Qué me querías contar? Le preguntó, y él se puso serio. Tendría que habértelo dicho hace mucho tiempo. Es solo que... Cuando sucede algo así, ya no te fías de ti mismo ni de tu memoria. ¿De qué estás hablando? Perdona. Respiró hondo. Aquella noche, la noche que Michael desapareció, vi a alguien. ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de cuando estábamos sentados a la mesa junto al escenario y los animales empezaron a volverse locos? Sí, lo recuerdo, contestó Charlie. Fue muy extraño, actuaban de forma angustiosa. Se movían demasiado rápido, se doblaban y giraban, repetían una y otra vez sus ciclos limitados y programados. Parecían frenéticos, presas del pánico. Charlie se quedó hipnotizada. Debería haberse asustado, pero no fue así. En sus sacudidas veía cierta desesperación. Por un momento le vinieron a la mente los sueños en los que corría, sueños en los que el mundo dependía de que ella diera 10 pasos más, a pesar de que solo lograba mover su cuerpo a cámara lenta. Algo iba mal, muy mal. En medio del caos, los animatrónicos del escenario comenzaron a lanzar extremidades en todas direcciones mientras los ojos les giraban en las órbitas. ¿Qué fue lo que viste? Le preguntó Charlie a John al tiempo que sacudía la cabeza para librarse de la imagen. Había otro muñeco. Un oso. Freddy, lo interrumpió Charlie sin pensar. No, no era Freddy. John le cogió las manos como para calmarla a ella y a sí mismo, pero las soltó antes de seguir hablando. Estaba justo a nuestro lado, junto a nuestra mesa, pero no miraba hacia el escenario como todo el mundo. No sé si te acuerdas de que apareció aquel técnico, e incluso él se quedó mirando a los animatrónicos, supongo que intentaba averiguar qué sucedía. Yo miré al muñeco y me devolvió la mirada. John, ¿qué más? Se impacientó Charlie. Entonces los animatrónicos dejaron de moverse y me volví hacia el escenario, y cuando todos nos dimos la vuelta otra vez, Michael había desaparecido. Y el muñeco también. Charlie lo miró incrédula. ¿Viste al secuestrador? No sé lo que vi, respondió John. Era un caos. Ni siquiera lo pensé, no establecí el vínculo, era otro animal más en Freddy's. No pensé en quién podía ir dentro del traje. Yo, no era más que un niño, ¿entiendes? ¿Piensas que los adultos ya saben todo lo que sabes tú? Sí, lo entiendo. ¿Te acuerdas de algo? ¿De qué aspecto tenía esa persona? John miraba hacia el cielo, como si viera algo que Charlie no veía. Sí, contestó con voz firme, decidida. Sus ojos. Fue lo único que vi, pero me siguen apareciendo a veces. Estaban muertos. ¿Cómo? Estaban muertos, apagados. Es decir, se movían, parpadeaban y veían, pero lo que hubiera detrás de ellos había muerto hacía mucho tiempo. Enmudeció. Estaba oscureciendo. Una franja rosa brillante casi artificial cruzaba el cielo por el oeste. Charlie se estremeció. Deberíamos volver al coche, dijo. Ya casi es hora de vernos con los demás. Vamos, respondió John, pero no se movió inmediatamente, se quedó mirando hacia el infinito. John. Tenemos que irnos, insistió Charlie. Pareció volver en sí poco a poco. Sí, deberíamos irnos. Se levantó y se sacudió los pantalones, después le sonrió a su amiga. ¿Una carrera? Charlie lo persiguió golpeando el asfalto con los pies y balanceando los brazos.